Hombre, no solamente en España está justificado hablar de populismo, sino que estamos viendo que el populismo es un fenómeno europeo, que en realidad es clave para el desarrollo de la vida política en el continente porque es un peligro para la democracia, que además infecta a otros partidos. Pero es que además en España estamos viviendo un auge de un nuevo populismo. Es verdad que desde el año 78 ya había un populismo, que es el populismo nacionalista, pero ahora estamos viendo lo que es el populismo socialista de la mano de Podemos, y yo creo que es un tema de candente actualidad y que hay que explicar porque la gente no acaba de comprender o de conocer cómo funciona y por qué surge Podemos. No se dan cuenta del riesgo que supone. Hombre, tiene que haber un componente político, que es una crisis, la crisis institucional y de corrupción, un componente de crisis económica con su consecuencia en la situación social de la gente y luego la desafección normal del pueblo hacia la política. Es el caldo de cultivo del populismo. Eso y el consenso socialdemócrata que sentimentaliza la política. Claro, porque el populismo donde surge con mucha fuerza es donde hay una sociedad infantilizada y ya sabemos que la socialdemocracia infantiliza las sociedades. Luego el consenso socialdemócrata es la base perfecta para el surgimiento de populismos. Lo estamos viendo en España, pero lo estamos viendo también en Francia, que es uno de los países más socialdemócratas de toda Europa. O lo estamos viendo, por ejemplo, en Flandes o en la propia Austria. No, una cosa es el populismo y otra cosa es el electoralismo, que es lo que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista. En España hemos catalogado tres populismos. El que hace Podemos, que se define así, un populismo socialista, el nacionalpopulismo de los partidos nacionalistas y luego un fenómeno nuevo como es el de la CUP, el de las candidaturas de unidad popular. Son tres fenómenos populistas que ahora mismo tenemos en España. Para decirlo más claro, si Mariano Rajoy mañana promete una subida a las pensiones porque va a haber elecciones el 26 de junio, lo que está haciendo es electoralismo. Si Pablo Iglesias dice que él va a subir las pensiones porque hay que dar la voz a la gente, porque hay un pueblo oprimido que está oprimido por la casta de los privilegiados y todo es un drama y todo fatal, eso es populismo. El populismo apela a las emociones y carece de racionalidad. La defensa que históricamente tienen los regímenes liberales, democráticos y parlamentarios es el de implementar justamente reformas en el sistema para, por un lado, evitar la corrupción, por otro, dar una respuesta institucional a la cuestión social y, por otro, devolver la razón a la política y dejar de sentimentalizarla, que es el caldo de cultivo de los populismos. Bueno, yo creo que la vacuna es complicada porque lo primero que hay que decir es que el populismo no es una ideología, es una enfermedad de la propia democracia, como explicaba muy bien Alexis de Tocqueville, por ejemplo, y estamos precisamente en eso. ¿Qué manera habría en España de vacunarse? Efectivamente, como decía Jorge, hay que hacer las reformas que realmente la gente demanda de regeneración. Solo se puede luchar contra el populismo con más democracia y además creando ilusión en la gente. No se puede combatir jamás al populismo con el miedo de que viene el populismo, porque eso ha fracasado siempre que se ha hecho. El miedo alimenta el populismo, porque el populismo se basa precisamente en el odio y en el temor del enemigo. Si el adversario político, como el Partido Popular o el PSOE o Ciudadanos en este caso, lo que hacen es desarrollar una estrategia del miedo a Podemos, en realidad lo está alimentando, porque viven de eso. Son un poquito como los trolls que decía Timothy Campbell, ¿no? Si tú hablas con un troll, el troll gana. Si chillas a un troll, el troll gana. Lo único que un troll no soporta es que se le ignore. Y además de que se le ignore, tú tienes que hacer propuestas con la ilusión. Por ejemplo, Esperanza Aguirre acaba de reconocer que ella se equivocó en las elecciones municipales porque confrontó a Podemos y apeló al voto del miedo a Podemos. Y ella misma, en el libro que presenta, reconoce que tenía que haber hecho propuestas que ilusionasen a la gente. Y esa es la única manera, hay que combatirlo con ilusión.